Ja, 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 me interrumpís, riendo a carcajadas. Pero sí, en realidad, el deseo no existe. La ciencia ha logrado estudiar al hombre tan a fondo que ahora ya sabemos que el deseo y lo que hemos convenido en llamar libre albedrío no son sino... Perdón, caballeros, precisamente por ahí es por donde yo quería empezar, y os confieso que tuve un poquito de miedo. Iba a proclamar que el deseo depende de sabe Dios qué, y que acaso valga más que así sea, pero me acordé a tiempo de la ciencia y me contuve. En ese momento fue cuando me interrumpisteis, porque en efecto, si verdaderamente se llegase a descubrir la fórmula de todos nuestros deseos y caprichos, explicando además sus causas, leyes que los rigen, forma en que se desarrollan, fines a que en tal y tal caso propenden, y así sucesivamente, hasta hallar una verdadera fórmula matemática, entonces sí que podría ocurrir que el hombre dejase de desear, y hasta es seguro que tal sucedería. ¿Qué placer habría en desear por orden ajena? Y además, ¿por qué habría de transformarse el hombre en trompeta de órgano o algo por el estilo? Porque el hombre sin deseos, voluntad ni aspiraciones, ¿qué otra cosa sería más que eso? ¿Qué opináis vosotros? Calculemos las probabilidades. Eso no es posible semejante cosa. Murmuráis. Nuestros deseos suelen ser generalmente erróneos, por consecuencia de la idea errónea que nos formamos de nuestros intereses. Por esto nos ocurre desear cosas absurdas, porque, habida cuenta de nuestra necedad, vemos en ese absurdo el camino más llano para alcanzar una de esas ventajas que nos hemos propuesto como fin. Pues bien, cuando todo esté explicado y calculado sobre el papel, lo que es harto posible, puesto que resulta abominable e insensato creer de antemano que el hombre no conocerá nunca ciertas leyes de la naturaleza, entonces, ciertamente, no se producirá ya lo que llamamos deseo. Si alguna vez por ventura se pusiese el deseo en contacto con la razón, en tal caso razonaríamos, mas no desearíamos, porque, conservando la razón, es imposible desear cosas absurdas, atropellar los fueros de la razón a sabiendas, desearse a sí mismo el mal, pero puesto que todos los deseos y razonamientos pueden calcularse realmente, porque un día habrán de descubrirse las leyes de lo que llamamos nuestro libre albedrío, podemos, sin parecer jocosos, imaginar algo así como una lista en la que nos será dado elegir. Por ejemplo, si se pudiese calcular y probar que si yo hago a alguien una morisqueta es porque debía hacerla y hacerla irremisiblemente de cierto modo, ¿qué suma de libertad me quedaría, sobre todo suponiendo que fuera un hombre culto y hubiese seguido un curso de estudios cualquiera? Pero entonces estaría capacitado para trazarme una norma de vida con 30 años de antelación. En una palabra, concedido que las cosas se arreglan de esta suerte, nada tendremos ya que hacer. La fuerza será que comprendamos quieras que no. En general, debemos repetir sin cansarnos que en ciertos momentos y ciertas circunstancias la naturaleza no nos pide permiso, que hay que aceptarla tal cual es, y no como nuestra fantasía se la forja, y si realmente queremos hacernos con la lista y el almanaque y el alambique, no tendremos más remedio que apechugar también con el alambique, pues de lo contrario prescindirá de nosotros. Sí, señor, he aquí donde, según yo, se halla el intríngulis. Señores, dispensadme, pero me he enajenado hasta el punto de filosofar. Figuraos 40 años de subsuelo. Permitidme un poco de fantasía. Mirad, la razón, caballeros, es una buena cosa, eso es indiscutible, pero la razón no es más que la razón y solo satisface a la capacidad humana de raciocinar, en tanto que el deseo es la manifestación de la vida toda, es decir, de toda la vida humana, incluso la razón y todas las comezones posibles. Y si nuestra vida no se revela a veces mucho en esta manifestación, es pese a todo la vida, y no únicamente la extracción de la raíz cuadrada. Porque yo, por ejemplo, quiero vivir de un modo completamente natural para satisfacer mi capacidad de vivir y no mi facultad de raciocinio, lo cual representa aproximadamente la 20ª parte de mi capacidad de vivir. ¿Qué sabe de eso la razón? La razón solo sabe lo que ha tenido tiempo de saber. Puede que haya algunas cosas que nunca sabrá. Esto no es muy consolador que digamos, pero ¿por qué no reconocerlo? En tanto que la naturaleza humana actúa en masa con cuanto en ella se encierra, y se equivoque o acierte, vive. Me malicio, señores, que me miráis con piedad. Me repetís que un hombre ilustrado e inteligente, un hombre en una palabra,
como habrá de serlo el hombre futuro, no podrá desear a sabiendas nada que sea contrario a sus intereses y que así es de un modo matemático. Comparto en un todo vuestra opinión, acepto lo de matemático, mas por centésima vez os repito que hay un caso, uno solo, en que el hombre puede desear algo nocivo, insensato y loco. Y tal ocurre cuando quiere tener derecho a desear cuanto hay de más absurdo y emanciparse del deber de desear tan solo lo discreto. Esa cosa absurda y todo es sin embargo mi capricho, y en efecto, señores míos, ¿qué podría haber más provechoso para nosotros que ella, sobre todo en ciertos casos? En particular, esa cosa absurda puede ser más interesante que todas las conveniencias, aun en el caso de que realmente nos dañase y estuviese en pugna con las sanas conclusiones de nuestra razón, porque al fin y al cabo nos reserva lo que más apreciamos y en más tenemos, nuestra personalidad y nuestra individualidad. Algunos afirman que en efecto esto es lo que más estima el hombre. El deseo puede, si quiere, conciliarse con la razón, y con solo no abusar de él, de usarlo con tasa. Es el deseo muy útil y a veces laudable. Pero lo más frecuente suele ser que el deseo se halle en completo y obstinado desacuerdo con la razón y sabéis que esto también es útil y hasta muy digno de loa. Supongamos, caballeros, que el hombre no es un tonto. En efecto, no estaría bien que lo tildásemos de necedad, aunque solo fuera por la sencilla razón de que si él es necio, ¿a quién llamar inteligente? Pero si no es imbécil, es monstruosamente ingrato. Es un fenómeno de ingratitud, y hasta creo que la mejor definición que del hombre pudiera darse sería esta: ser bípedo e ingrato. Mas no es esto todo. ¿No es ese todavía su mayor defecto? Su defecto mayor es su constante inmoralidad, constante desde los principios del diluvio hasta el periodo de Schleswig-Holstein de los humanos destinos. La inmoralidad y por consiguiente la imprudencia, pues de antiguo es sabido que la imprudencia es hija de la inmoralidad. Y si no, no tenéis más que echar una ojeada a la historia del género humano. Muy bien, ¿qué veis? ¿Resulta majestuoso? Supongamos que lo sea, que el coloso de Rodas por sí solo valga algo. Por algo indudablemente atestigua el señor Anayevsky que algunos dicen ser obra del hombre, mientras que otros afirman no serlo, sino de la naturaleza. ¿Resulta oscuro? Supongamos que así sea. Qué difícil no ha de ser el distinguir en todos los siglos y pueblos los uniformes de gala de militares y paisanos. Esto es en verdad muy complejo, mas lo mismo ocurrirá con los trajes de diario, ni un solo historiador los aguantaría. ¿Resulta monótono? Pues bien, sí, monótono es. En todo tiempo no han hecho los hombres sino pelearse unos con otros, pelearse y volverse a pelear, así antaño como hogaño. Fuerza es convenir en que eso resulta demasiado monótono. En una palabra, que sobre la historia universal puede decirse cuanto se quiera, cuanto una imaginación desenfrenada pueda inventar. Solo una cosa no podréis decir de ella, que es prudente. A la primera palabra, la voz se os atragantará. Constantemente vemos en la vida criaturas muy morales y discretas, sabios y filántropos que se proponen por objeto de su vida el ser lo más morales y prudentes posible. Podríamos decir que aspiran a servir de luminar al prójimo, para demostrarle que efectivamente es posible vivir con arreglo a la moral y guardando las máximas de la prudencia. ¿Qué decir a esto? Pero es un hecho probado que muchos de tales filántropos, tarde o temprano, se desdicen hacia el fin de su vida, dando lugar a anécdotas que no pocas veces son el colmo de la indecencia. Y ahora os pregunto, ¿qué puede esperarse del hombre, de un ser dotado de tan extrañas propiedades? Colmadlo de bienes, anegadlo en aventuras, proporcionadle una satisfacción económica tal que no tenga que hacer otra cosa sino dormir, comer arrope y procurar que la historia universal no se interrumpa, pues aún así, por ingratitud, por maldad, cometerá el hombre infamias. Se jugará su arrope y deseará adrede absurdos capaces de perderlo, cosas insensatas e inútiles, solo por añadir a esa prudencia positiva un elemento destructor fantástico. El hombre desea a toda costa conservar sus quiméricos ensueños, su rastrera sandez, con el solo fin de afirmarse a sí mismo, como si fuera muy necesario, que los hombres son hombres sinopianos, que obedecen las leyes de la naturaleza. Más aún, hasta puesto el caso de que efectivamente solo fuese un piano,
si se lo demostraban por medio de las ciencias naturales y matemáticas. No por ello volvería en sí, sino que por el contrario haría algo adrede, únicamente por ingratitud, hablando con propiedad, por salirse con la suya. En el caso de que no pudiera hacerlo así, imaginaría la destrucción y el caos y toda clase de plagas, llenaría el mundo de maldiciones, y como solo al hombre es dado maldecir, es privilegio suyo que le distingue principalmente de los demás animales, todo lo conseguiría con esas maldiciones. Es decir, quedaría persuadido de ser hombre y no piano. Si decís que todo eso puede preverse por medio de la lista, el caos lo trastornó y la maldición que a la mera posibilidad de un cálculo previo puede contenerlo todo, y que la razón concluirá por prevalecer, entonces el hombre se volverá loco, expresamente para no tener razón y obrar con arreglo a su capricho. Así lo creo y lo garantizo, porque toda preocupación humana consiste precisamente en probarse a sí mismo, el hombre a cada instante que es hombre y no piano. Después de esto, es posible no pecar, no jactarse de que nada existe y de que el deseo depende, hasta ahora, de no se sabe qué. Me gritaréis, si todavía os dignáis a replicarme, que nadie habla de privarme de mi libertad, que solo se aspira a organizar la vida del hombre, de suerte que mi misma voluntad, mi voluntad propia, esté de acuerdo con mis intereses normales, con las leyes de la naturaleza y con la aritmética. Pero, ¿queréis decirme, señores, qué voluntad será la mía cuando rija ya eso de la lista y la aritmética, cuando todo el mundo piense únicamente que 2 y 2 son 4? 2 y 2 son 4 aún sin mi voluntad, y eso ha de ser mi voluntad.